A veces uno empieza a notar pequeñas cosas. No pasa todos los días, pero de vez en cuando ocurre. Vas a la cocina, abres la nevera y de pronto te quedas mirando dentro sin recordar qué ibas a coger. O dejas las gafas en algún sitio y tardas un buen rato en encontrarlas. A veces incluso te preguntas, ¿por qué entré aquí? Y lo primero que se te viene a la cabeza es, ¿será que estoy perdiendo la memoria? Esa pregunta, tan sencilla y tan humana, da un poco de miedo, porque la memoria es como ese hilo invisible que nos une a quienes fuimos y a lo que somos. Gracias a ella, recordamos los rostros que amamos, los lugares donde reímos, los sabores de la infancia. Por eso, cuando la memoria falla, sentimos que algo dentro de nosotros tambalea. Pero antes de preocuparnos, hay que entender una cosa muy importante. Olvidar es parte natural de vivir. No hay una persona mayor en el mundo que no haya sentido alguna vez que la cabeza le juega una mala pasada. El cerebro, como el cuerpo, también se cansa. Y con los años, las cosas no se olvidan porque desaparezcan, sino porque tardan un poco más en salir del cajón donde las guardamos. La intriga empieza ahí, ¿verdad? En saber distinguir cuándo esos olvidos son normales y cuándo conviene prestarles más atención. Vamos a hablar de eso despacio, sin tecnicismos, sin asustarnos, con sentido común. Lo primero, hay olvidos normales del envejecimiento. Cuando envejecemos, el cerebro necesita más tiempo para recuperar la información. No significa que hayamos perdido la memoria, sino que el camino para llegar al recuerdo se vuelve un poquito más largo. Por eso cuesta más recordar nombres, fechas o dónde dejamos algo. Es un despiste, no una enfermedad. Un olvido normal es, por ejemplo, entrar en una habitación y no recordar para qué ibas. Olvidar dónde pusiste las llaves o las gafas. No acordarte del nombre de un actor o de una persona que hace tiempo que no ves. Necesitar leer 2 veces una instrucción o un cartel. Todo eso entra dentro de lo que se llama olvido benigno, o lo que podríamos llamar el olvido de la edad. Es como cuando el cuerpo se cansa antes al subir una escalera. No significa que esté roto, solo que va más despacio. Sin embargo, hay otros olvidos que merecen más atención. Y aquí es donde hay que estar atentos, sin miedo, pero con responsabilidad. Hay que preocuparse un poco más cuando los olvidos son frecuentes y afectan a las cosas del día a día. Se repiten preguntas una y otra vez sin darse cuenta. Se olvida el camino para llegar a lugares conocidos. Se pierden objetos con frecuencia y se encuentran en sitios extraños, como las llaves en la nevera o el móvil dentro del horno. Cuesta seguir una conversación o entender lo que se lee. Se nota desorientación en el tiempo o en el lugar. Hay cambios de humor, desconfianza o confusión. Cuando alguna de estas cosas ocurre, no hay que tener miedo. Hay que consultar al médico. No para que ponga una etiqueta, sino para entender qué está pasando. Porque muchas veces esos síntomas no significan una enfermedad degenerativa. A veces se deben a algo tan sencillo como una falta de descanso, un déficit de vitaminas, la medicación, la ansiedad o incluso la tristeza. El cerebro y el corazón están muy conectados. Cuando el ánimo baja, la memoria también se apaga un poco. Por eso, antes de pensar lo peor, hay que mirar la vida entera. ¿Cómo dormimos? ¿Cómo comemos? Si nos movemos, si hablamos con los demás, si seguimos teniendo curiosidad. Hay una frase sencilla que lo resume. La memoria se alimenta de lo que vivimos. Si vivimos sin ganas, sin actividad, sin conversación, la memoria se apaga. Si vivimos con interés, con risa, con cariño, la memoria se despierta. A veces, las personas mayores sienten vergüenza de hablar de estos olvidos, como si admitirlo fuera reconocer una debilidad. Pero no es así. Hablar de lo que nos preocupa es una forma de cuidarnos. Decir, se me olvidan más cosas que antes, no es rendirse, es abrir la puerta a que te ayuden. Y la ayuda puede ser muy sencilla. Una revisión médica, un cambio en la medicación,
un plan para dormir mejor, un poco más de ejercicio físico y sobre todo, volver a usar la cabeza como antes. Leer, cantar, hacer cuentas, cocinar sin receta, jugar a las cartas, recordar canciones. Cada cosa que nos hace pensar, recordar o reír es como un pequeño masaje para el cerebro. No hace falta hacer sudokus si no te gustan. Basta con hacer lo que te da alegría y te obliga a pensar un poco. Y hay otra cosa que la ciencia ha comprobado. La memoria mejora cuando se comparte. Cuando se habla con otros, cuando se cuentan historias, cuando se escuchan recuerdos ajenos. Porque la memoria no vive en soledad, vive en la relación con los demás. Por eso, si notas que tu memoria falla más, lo peor que puedes hacer es aislarte. Habla, sal, cuenta cosas, escucha, y no te riñas si olvidas algo. Lo que a veces llamamos fallos son, en realidad, el reflejo de una vida larga. ¿Cómo no se va a olvidar algo si uno ha vivido tanto? Ahora bien, si la memoria se va debilitando tanto que impide hacer cosas cotidianas, si empiezas a confundirte con el dinero con los nombres de familiares o te cuesta reconocer lugares de toda la vida, entonces no lo dejes pasar. No porque sea grave necesariamente, sino porque cuanto antes se estudie, mejor puede ayudarte el médico. Hay tratamientos, hay ejercicios, hay terapias que mejoran la calidad de vida. Y sobre todo, hay alivio cuando se sabe qué está pasando. El miedo a la palabra demencia o Alzheimer es enorme. Pero ese miedo, cuando se enfrenta con información, se hace más pequeño. La información es una forma de calma. Por eso, si te preocupa tu memoria, el primer paso no es asustarte, sino observarte con cariño. Pregúntate, ¿estoy durmiendo bien? ¿Estoy comiendo variado? ¿Estoy tomando muchos medicamentos? ¿Estoy moviéndome lo suficiente? ¿Estoy hablando con la gente, riendo, aprendiendo cosas nuevas? A veces, el problema no está en el cerebro, sino en la vida que lo rodea. Piénsalo así, el cerebro es como una lámpara. Si no hay buena energía, no hay luz. La memoria es esa luz. Y el enchufe que la mantiene encendida está hecho de rutinas, relaciones y alegría. La intriga al final no está en si recordamos todo, sino en cómo seguimos viviendo aunque olvidemos algo. Porque hay cosas que no se olvidan nunca. La voz de quien nos quiso, el olor del pan recién hecho, la sensación de una mano amiga. Y eso también es memoria, aunque no se guarde en las palabras. Así que cuando sientas que olvidas algo, no pienses solo en lo que se va. Piensa también en lo que sigue ahí, fuerte, encendido. La memoria no se mide por lo que recordamos, sino por lo que seguimos sintiendo. Si alguna vez notas que los olvidos te preocupan demasiado, busca apoyo. Habla con tu médico, habla con tu familia, pide una revisión y sobre todo, no te calles. Porque lo que empieza como un miedo pequeño puede convertirse, con ayuda, en un alivio enorme. Hay ejercicios que ayudan. Recordar lo que hiciste ayer. Nombrar objetos de casa. Decir en voz alta lo que vas a hacer para fijarlo mejor. Leer en voz alta. Cantar. Caminar mientras hablas. Todo eso mantiene vivo el circuito de la memoria. Y si algo se te olvida, repítelo sin enfadarte. El cerebro aprende también del cariño que le damos. Mucha gente cree que la memoria solo se entrena con libros o números, pero también se entrena con el corazón. Dar un abrazo, reír o aprender una canción nueva estimula el cerebro tanto como un ejercicio. Y cuando uno tiene una vida larga, es normal que haya cosas que se queden atrás. La memoria no desaparece de golpe. Se reorganiza, se limpia, se queda con lo más importante. El cerebro es sabio, selecciona lo esencial. Por eso, hay algo hermoso en todo esto. Cuando el tiempo pasa, la memoria se vuelve más sentimental que literal. Tal vez no recordemos qué día exacto fue aquella comida en familia, pero recordamos el calor del momento, la risa, la ternura.
Esa es la parte más profunda y resistente de la memoria, la que no se borra. Así que, si alguna vez te asusta olvidar, recuerda esto. La memoria no se va del todo, se transforma. Y aquí llega la sorpresa, la que tal vez no esperabas. Porque en realidad, la memoria más importante no está en la cabeza, está en el corazón. Cuando alguien te nombra, cuando te abrazan, cuando te miran con cariño, se activa una parte del cerebro que guarda el sentimiento de ser querido. Y eso ni la edad, ni la enfermedad, ni el tiempo pueden borrar. Por eso, aunque olvides un nombre, una fecha o una cita, nunca dejas de ser tú. Tu historia no se borra porque no la recuerdes al detalle. Tu historia vive en la gente que te quiere, en los gestos que repites sin darte cuenta, en la música que te emociona, en la forma en que miras al mundo. Así que, cuando pienses en la memoria, no la mires como un libro que se está acabando, sino como una llama que sigue ardiendo, a veces más suave, a veces más viva, pero siempre encendida. Cuídala con sueño, con risa, con palabras. Cuídala con paciencia, con música, con conversación. Y si alguna vez notas que la llama tiembla, pide ayuda, no por miedo, sino por cariño hacia ti mismo. Porque la memoria, como la vida, necesita compañía para mantenerse despierta. Y recuerda, por encima de todo, olvidar no siempre es perder. A veces, olvidar es dejar espacio para seguir aprendiendo, para seguir viviendo, para seguir sintiendo. Así que no temas los olvidos pequeños. Preocúpate solo cuando te impidan disfrutar del presente. Y entonces sí, busca apoyo, busca explicación, busca luz. Mientras tanto, sigue llenando tu vida de cosas que merezcan ser recordadas. Porque la mejor forma de cuidar la memoria no es temer perderla, sino seguir creando recuerdos. Y aunque el tiempo borre algunos, siempre quedará lo más importante: la certeza de haber vivido, de haber amado y de seguir aquí, recordando, a tu manera, lo esencial. Y cuando un día te mires al espejo y pienses, ya no me acuerdo de tanto como antes, sonríe. Porque lo que realmente importa no es cuánto recuerdas, sino cómo sigues sintiendo la vida. Y mientras el corazón siga recordando, la memoria, de una forma u otra, siempre seguirá contigo.